Buenas, ¿para sacar las entradas? Ahí mismo, ¿verdad? Bueno, primeros pasos de la entrada a Cabárceno. Se puede subir todas las veces que queráis. Importante parar un instante y estudiar el parque. Estamos en la zona donde están las avestruces. Continuábamos nuestro viaje y esta vez haríamos parada en Cabárceno, en concreto en su parque natural, situado en una antigua mina, y siendo una de sus principales atracciones el recorrerlo en autocaravana, como vamos a hacer nosotros. Pues estamos entrando en Cabárceno y ya vemos cola. Yo creo que toda esta gente ya vienen directamente al parque. Sí, sí que hay cola, sí. Nos habían dicho que no había mucha gente, pero de momento ya estamos viendo cola. Es no muy tarde porque son ahora las 9:50, abren a las 9:30 y ya tenemos un poquito de cola. Buenas, ¿para sacar las entradas? Ahí mismo, ¿verdad? Y ya hacemos el recorrido del tirón ya con el coche. Cada recinto tiene su aparcamiento, ¿sí? Vale, muy bien, gracias. Menos al Rubí, que no podéis subir allí, casi. Ah, es ahí complicado, ¿no? No, está muy pendiente y luego la bajada. Vale. Vale, ok, ya nos van indicando por dentro, ¿no? Te pone ahí prohibido el centro de caravana, sí. Vale, gracias. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Somos 2 adultos y un niño de 2 años. ¿Y un niño de? 2 años. 2 años, muy bien, pues serían 70 euros. Vale, con tarjeta. Sí, infórmanos un poco porque es la primera vez que venimos y no sabemos muy bien cómo funciona. Vale. Te pedirá el PIN, me imagino, ¿eh? Mira, a ver. A ver, sí. Vale. Mira, con el código de barras de cada entrada que os doy podéis coger el telecabina, ¿vale? Vale. Hasta las 5:15 de la tarde, todas las veces que queráis. Vale. No lo perdáis, que si no nos dejan subir. Vale. Os doy un mapa, un par de mapas con el recorrido y toda la información. Lo único vosotros que tenéis que tener en cuenta que con este tipo de vehículo no podéis acceder a todos los lados. O sea, vale. La mayor parte del parque sí, pero hay algunas zonas concretas que no. Viene señalado tanto en el mapa como en el parque. Entonces vale. Tenéis que echarle un ojo y os organizáis la visita en función a eso. Vale. Podéis coger el telecabina, bajaros en el punto donde no llega la autocaravana y hacer esa zona andando, luego volver a cogerlo, lo estudiáis, ¿vale? Vale. Y luego tenéis que tener en cuenta también que hoy tenéis 3 horarios de aves rapaces. Vale. 12, 3:30 y 5:30. Vale. Con esa información cada uno se organiza un poco la visita, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces ahora a la derecha podríais coger el telecabina, pero no podéis aparcar ahí abajo la autocaravana. Tendríais que dejarla por aquí arriba donde están el resto de autocaravanas, vale. Y bajar andando, ¿vale? Vale, o sea, lo suyo sería donde están estas dos, aparcar ahí, ya bajar andando y coger ahí el telecabina. Y de ahí ya empezamos entonces. Y ahí ya le dejáis, ¿vale? Venga, pues muchas gracias. Gracias. Hasta ahora. Adiós. Sí. Pues entrando en Cabárceno, vamos a ello. Bueno, primeros pasos de la entrada a Cabárceno. Hemos dejado ahí la autocaravana donde habéis visto y nada, lo primero que vamos a hacer, nos han dicho que al teleférico antes de que entre más gente. Así que nada, vamos a hacer la primera ruta, nos han dicho que dura más o menos 1 hora y lo tenéis ahí justo a la entrada, nada más entrar a la parte derecha. Y lo primero que vemos los elefantes. La verdad es que es impresionante de ver. Sí. La cantidad de sitio que tienen. Bueno, como debe de ser. Tenemos que deciros que una de las mejores elecciones fue coger el teleférico a primera hora, porque después las colas eran interminables. Bueno, esta es la primera parada que se llama Mirador Rubí, que la bajada es opcional. Si queréis bajar y haceros unas fotos de ahí de la bahía, la verdad es que salen chulas. Sí. Nosotros vamos a continuar porque, bueno, hemos grabado un poquito para que lo veáis, pero es que el parque es tan grande que si no, no nos va a dar tiempo a
Sí, vamos a continuar porque luego si no Rodrigo también igual se duerme un poquito y entonces si perdemos el tiempo en el mirador no va a ver todos los animales. Entonces vamos a ir adaptando la visita. Así que nada, vamos ahora en busca de los osos. Sí, la siguiente parada es la de los osos, ¿no? Sí, a ver. Mira, aquí tenéis el telecabina. Vamos por la línea 1. Hemos hecho el mirador Rubí y ahora a la estación de los osos. Vale. Y ahí nos podemos intercambiar a los rinocerontes. Vale, pues ahí vamos. Y al telecabina se puede subir todas las veces que queráis. Mirad el horario, media hora antes del cierre es el último viaje del telecabina. Eso sí, tenéis que guardaros las entradas. Hay que pasar el código de barras para poder acceder. Entonces, que no os pase como nos pasó a nosotros en el Teatro de Anfiteatro Romano En Mérida. en Mérida. Ya les hemos hecho la foto. Y lo primero que hemos hecho, foto a la entrada. Y aquí ya lo tenemos en el móvil. Bueno, aquí tenéis el mapa del parque. Importante parar un instante y estudiar el parque porque es muy grande. Entonces, ya hemos hecho el telecabina. Ya hemos hecho el telecabina. Entonces ahora tú mismo te tienes que organizar la visita. Entonces vamos a ir con la autocaravana hasta la última parte del parque, que es donde están los gorilas. Esto no sé qué son, pero bueno, caballos o las llamas. Bueno, sí, la zona de gorilas vamos a hacerla. Este chiquillo va a arrancar el coche. Hacemos la zona de gorilas y luego ya subimos por aquí y vemos toda esta zona de los búfalos, los camellos. No se ha estudiado los camellos. No me he estudiado los animales todavía. Ah, es que aquí se ve más grande, ¿no? Sí, aquí se ve más grande. Y aquí están los números. Mira, la vaca Tudanka, que es el 30. Voy a arrancar la llave. Mira la vaca Tudanka. Voy a arrancar. Y el 31 es Voy vaca. a arrancar con la llave. Bueno, pues lo dicho, hemos parado a hacer un café y a organizar un poco. Vamos a ver si Vale, este no vamos. arranca, que es capaz de arrancar la autocaravana e irnos. Venga, tómate el café de un sorbo. Vale, seguimos. Vale, en esta zona no te dejan bajarte del coche. Se ve que tienen aquí animales sueltos y toda esta zona está acotada y no se puede bajar del vehículo. Hay que hacerla, pues eso, subidos. Como veis, no hay ningún tipo de valla y los tienen por aquí sueltos. Los ciervos y todo eso que se ven por ahí, los tenemos por aquí sueltos. Suponen que hay hasta tigres. Según el mapa hay hasta tigres, a ver si vemos alguno. Y gaur. Es una especie de ciervos estos. Los gaur, que son ¡Ay, los monitos! Madre mía, mira, están los monos. Mira. No, ahora va por ahí el mono. Sí, creo que lo pone cola aquí. Vale, por ahí por la ventana. Es curioso, esto es lo más parecido a hacer un safari con tu propio coche. La verdad es que la sensación es espectacular, muy chulo, ¿eh? Vamos a pasar por al lado de la vaca Tudanka que ha dicho Aro antes, ahí la tenéis. ¿La ves? Sí. Y paraje, es que el paisaje es... Claro, estos son todos los valles pasiegos. Mira dónde están. Bueno, continuamos la visita y estamos en la zona donde están las avestruces.
Aquí las tenéis. A ver si quieren decir algo. Como te pique. Muy cerca. Y nada, en la parte de arriba tenemos los osos, que ahora iremos a verlos. Por lo de los osos creo que hay escaleras. Sí, es por ahí arriba, justo en la zona de ahí arriba está el mirador de los osos. Así que vamos a ver si los vemos. Dale, Rodrigo. Y después de ver los osos y de camino a ver el espectáculo del vuelo de las aves rapaces, nos paramos en la granja para dar de comer a las cabritas. Se la ha comido, ¿eh? Ella no quiere comer más. Bueno, es cómodo, elegante, a ras de suelo, para así capturar a medianos mamíferos en zonas despejadas. Y después de las demostraciones del vuelo de estas aves, posarían para hacerse foto con ellas. Y así de esta manera pondríamos fin a nuestro día en el Parque de Cabárceno para continuar y vernos en el siguiente destino.